Amén. Hoy este día yo quiero hablarles de lo que es más importante para nosotros los cristianos de hoy en adelante, ¿verdad? Es estarnos santificando y estarnos limpiando, mis hermanos amados, porque sabemos de antemano que las cosas que están escritas en la palabra de Dios se están cumpliendo. Y así como todo está escrito en la palabra de Dios se cumplirá, ¿verdad? El Señor nos habla y nos dice que nadie sin santidad verá su rostro ni podrá entrar a su reino. Y hoy el Señor me hablaba de esto y me decía, es necesario que el que esté limpio se siga limpiando más. Es necesario que me reconozcan como el Dios Todopoderoso y es necesario que se den cuenta que vengo por una novia sin mancha y sin arruga. Amén. Y por eso hoy este día yo les quiero hablar de ese Dios Todopoderoso, de ese Dios que nos está llamando a santidad, que nos está llamando a que nos pongamos a cuentas con Él, que sigamos hacia adelante sin desmayar. Recuerden que todo aquel que se descuida puede terminar tibio, puede terminar muerto espiritualmente. Desafortunadamente ahorita muchos cristianos han caído en la comodidad y han dejado pasar el tiempo y se han quedado estancados y atorados. Gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por mi vida, la verdad. Amén. Porque nos ha puesto el querer como el hacer de seguir adelante, ¿verdad? Y de no quedarnos detenidos, no quedarnos atorados, ni quedarnos conformes, mis hermanos, porque muchos ya se quedaron en la conformidad, ¿verdad? Y tú y yo lo podemos mirar. Qué bueno que tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios y Él es el que nos está motivando a seguir adelante. Amén. Amén. Y sabemos que nuestro Dios es tan grande y tan poderoso, ¿verdad? Que a mí me gustaría mucho que ustedes repitan conmigo estas palabras que el Señor me dio hoy para que escuche el enemigo, ¿verdad? Como tú y yo lo reconocemos al Dios Todopoderoso y que se dé cuenta que tú y yo no ignoramos quién es nuestro Padre, quién es nuestro amado Señor y cuánto Él, Él nos ama, cuánto Él nos está esperando, nos está añorando en su reino, ¿verdad? Pero tú y yo lo tenemos que reconocer y tenemos que saber quién es Él realmente, ¿verdad? Él es grande, Él es poderoso. Amén. Amén. Y quiero que repitas conmigo, mi Rey es Dios, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, Él es el Rey de la rectitud, Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey de la gloria, Él es el Rey de reyes, Él es el Rey, el Señor de señores. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el Todopoderoso. Mi Rey es soberano. Ninguna cosa de cautividad puede definir el gran amor que Él nos tiene. Él es el que perdura permanentemente. Él es fuerte, completamente fuerte. Él es sincero. Él es el eterno. Él es el que nos da la vida. Él es el inmortal. Él es el Dios bondadoso. Él es el del imperio. Él es amoroso. Él es paciente. Él es grandemente misericordioso. Él es el Alfa y el Omega y el principio y el fin. Estamos en la tierra por Él y volveremos a la tierra prometida por Él. Y le damos gracias a Él y le damos gloria a Él por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que ha hecho en la vida de mis hijos, de mis familiares, por todo lo que me ha regalado y por todo lo que me seguirá regalando. Le damos la gloria y la honra a Él, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro médico, Él es nuestro juez, Él es todo en nuestras vidas, Él es nuestro Padre, nuestro defensor, y le damos gracias
gracias por defendernos del devorador, de aquel que nos quiere destruir, de aquel que nos quiere condenar. Mi Padre lo sujeta, mi Padre lo obliga a que se sujete a nosotros y que nos obedezca. Mi Padre nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Mi Padre nos ha dicho que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y le hemos creído a Él. Somos reyes y sacerdotes. Tenemos la unción, tenemos el poder del Eterno, tenemos la esencia, tenemos la identidad. Somos hijos de Dios, ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre amoroso que nos ha consolado, que nos ha sanado, que nos ha liberado y nos ha mostrado su infinito amor. Nos ha mostrado cuánto está con nosotros. Por eso es que lo amamos, por eso es que lo honramos y le damos todo lo que hay de nosotros para Él. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale fuerte aplauso. Amén. Prepárate con la cita bíblica Lucas 18:23, por favor. Amén. 18:27. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Amén. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. ¿Cuántas veces en otros tiempos creíamos que las cosas que estábamos pasando eran imposibles para nosotros, verdad? ¿Cuántas veces padecimos, sufrimos? ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados, nos sentimos opresionados? Y cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, nos dimos cuenta que para Él no es nada imposible. Nos dimos cuenta que el clamar al Padre es algo bien primordial. Nos dimos cuenta que sí podíamos hacer cambios en nuestras vidas, porque antes pensábamos tú y yo que no podíamos hacer cambios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos saben que sí puede haber santidad en nosotros? Amén. De hecho, de esto les quiero yo hablar, ¿verdad? La santidad es muy importante para todos nosotros, los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué es necesaria la santidad? ¿Por qué es importante la santidad? Porque el Señor ya viene pronto, en breve viene por nosotros. Alégrate, alégrate, gózate, porque el Padre viene por nosotros, y no solamente por nosotros, también por nuestros hijos y familiares. Tú y yo sabemos que sus promesas son reales. No le creas al enemigo. No le estés creyendo al enemigo cuando el enemigo te diga tus familiares no entrarán al reino de los cielos. Si Dios te prometió, Él te cumple. Él te cumple, mi hermana, mi hermano. El Señor es fiel y es verdadero. Y en toda la palabra que Él te ha prometido, te la va a cumplir. Te la va a cumplir. Vayamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 12, del 21 al 28. Amén. Ezequiel 12, del 21 al 28. Y si estás ahí, me dices con un amén. 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 Del 21 al 28. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se va prolongando los días y desaparecerá toda visión. Dile, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirá más este refrán en Israel. Dile pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión.
porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos. Profetiza dile: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguno de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová de los ejércitos. Su palabra se cumplirá. Su palabra se cumplirá. Y tú y yo sabemos que su palabra no vuelve vacía, mis hermanos amados. La santidad es la que trae la unción, mis hermanos. Tú y yo tenemos que entender que la santidad se requiere en la santidad, se requiere que tú y yo estemos santificándonos para poder tener la unción. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios los usara en milagros, en prodigios, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos? Pues la palabra de Dios nos dice que Él nos quiere usar, por cuanto el Espíritu de Jehová Dios está sobre de nosotros. El Señor nos manda a libertar a los cautivos y nos manda a sanar a los enfermos. Pero necesitamos de antemano, primeramente, santificarnos, limpiarnos, estar en obediencia y estar bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera palabra está en nosotros cuando nosotros estamos en santidad y estamos en obediencia. La palabra que sale por nuestra boca tiene que salir ungida. Pero la palabra, cuando está ungida, es porque tú y yo realmente estamos haciendo lo que nuestro Padre nos está mandando a hacer. Amén. Pero quiero decirte, muchos están batallando para poder hablar la palabra de Dios con unción. Muchos están batallando, muchos no han sabido lo que es realmente la santidad y no han sabido lo que es la unción. Desafortunadamente hay muy poco pueblo que realmente quiere santificarse. Desafortunadamente hay muchas personas que están en estos tiempos, o sea, en rebelión, en rebeldía. Le han estado dando la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Algunos están padeciendo y sufriendo, mis hermanos amados, y aún con todo y eso siguen en rebeldía, siguen en desobediencia, siguen creyendo que las cosas que están pasando van a pasar y ya no van a sufrir, ya no va a haber problemas. Los problemas que se están aconteciendo en estos tiempos se van a aumentar. No es que se va a bajar la situación difícil que se está pasando en estos tiempos. Estamos en tiempos difíciles, pero va a haber más tiempos difíciles. Por eso es que tú y yo necesitamos estar en comunión con nuestro Dios. Nosotros no podemos estar, sin Dios. Porque si tú y yo nos descuidamos y no hablamos con nuestro Señor Jesucristo, el enemigo va a tomar terreno. El enemigo va a tratarnos de derribar, de destruir, de tumbar. Y entonces traerá mucho desánimo, traerá mucho dolor, traerá mucho sufrimiento. Pero si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, recuerden que nuestro Dios nos va a sostener. Él es nuestro pronto auxilio, Él no es nuestro defensor. Él es el que nos guarda y nos cuida en el hueco de sus manos. Por eso es que tenemos que estar en oración continuamente y estar en una relación con Él. Porque si tú y yo no estamos con una relación con Él, entonces el enemigo va a tomar ventaja.
No le cierres las puertas a nuestro Señor Jesucristo. No cerremos esas puertas que están abiertas para cuando nosotros tenemos la necesidad. Ahorita nosotros estamos con la puerta abierta para que el Espíritu Santo de Dios pueda mover nuestras vidas. Tú y yo le hemos abierto la puerta al Espíritu Santo de Dios y le hemos dejado que tome todo nuestro ser. Pero recuerda que el enemigo siempre buscará una estrategia, siempre buscará una forma de cómo desanimarnos, de cómo desviarnos del camino correcto y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Las batallas que estamos presenciando ahora, mis hermanos, estas batallas tenemos que ver la gloria de Dios. El cristiano tiene que ver la gloria de Dios. Amén. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida, mis hermanos. Amén, amén. Y es porque estoy buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo en las madrugadas, en las tardes, en las mañanas. En todo tiempo tenemos que estar buscando el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Allí es donde viene el ánimo, donde viene la pasión, donde viene el amor a Cristo, donde vienen los deseos de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estás orando, cuando estás en contacto con Dios, cuando estás en comunicación con Dios, cuando le estás pidiendo, Señor, si hay algo que me esté estorbando, sígueme removiendo aquello que me está estorbando, aquello que me puede robar mi libertad, que me puede robar el reino tuyo, Señor. Yo quiero vivir en tu casa, yo quiero vivir con Señor. La palabra de Dios nos dice muy claramente: clama a mí, yo te responderé. Clamar a Él es hablar con Él, pedirle a Él con gemidos, con el deseo de que Él te conteste, con el deseo de que Él te hable. Necesitamos escuchar la voz de Dios, porque Él es el que nos va a advertir, Él es el que nos va a prevenir, mis hermanos, cuando vengan cosas difíciles, mayores cosas difíciles. Si tú y yo estamos alertas y estamos en continua comunicación con Dios, ¿sabes? Nosotros no vamos a padecer como muchos. Vamos a estar cuidados por nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a padecer un poco menos que los demás. Pero ¿sabes qué? El Señor nos sostendrá. Él nos va a sostener. Él nos va a guardar. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Y esto es lo más importante, que sabemos que Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Así es de que tú no te preocupes, solamente preocúpate por santificarte, por limpiarte. Preocúpate por estar en comunión con Él, preocúpate por estar en santidad. Preocúpate por estar pidiendo perdón cada que tú llegases a pecar, porque todos por naturaleza pecamos. Y tenemos que entender que el enemigo va a provocar cualquier día para hacernos pecar. Pero para eso está nuestro abogado, ¿verdad? Para eso está nuestro Señor Jesucristo, para que vayamos con Él y le pidamos perdón por el pecado cometido, mis hermanos. Las puertas del reino de Dios es para los que andan en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para los que andamos en santidad. Para aquellos que andan jugando, o sea, que andan jugando al cristiano y andan a medias, sabemos que Dios los vomita. Dios no quiere que andemos a medias. Dios nos quiere bien calientes. Nos quiere que estemos ardiendo en fuego. El fuego aquel que Él nos da a nosotros para poder nosotros ayudar a otros. Cuando nosotros le pedimos al Señor que mande fuego, ese fuego es un fuego que va a consumir las tinieblas. Ese fuego que va a consumir aquellos que están operando dentro de tus hermanos en Cristo. Dios nos trajo a libertar al cautivo y nos trajo a sanar al enfermo. Nos trajo a hacer milagros y mayores cosas, dice el Señor en su palabra. Amen. Mayores cosas vamos a hacer en su nombre. Y ya son los tiempos tuyos y míos de hacer cosas mayores. Esos son los tiempos ahora de poder ver la gloria de Dios, de poder ver que Dios realmente está operando dentro de nosotros.
porque Él es el que hace todo, no lo hace la carne. Amén. Es el Espíritu de Jehová Dios que está sobre de nosotros, mis hermanos. Y en estos tiempos es cuando más nuestro Padre que está en los cielos nos necesita para poder ayudar a sus hijos que están cautivos, que están engañados, a sus hijos que no les han discipulado correctamente, a sus hijos que todavía ni tan siquiera saben quién es el Espíritu Santo de Dios, a sus hijos que no tienen fe, no tienen confianza en aquel que los formó a su imagen y semejanza. Nosotros ya sabemos que somos a imagen y semejanza, y sabemos que somos hechos por amor y amor eterno. Y sabemos que si aquel que nos ama tanto, sabemos que Él nos defiende, que Él nos cuida, Él nos protege. Amén. ¿De quién temeremos entonces? Amén. Si mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Amén. Tú y yo sabemos que tenemos un enemigo. Tú y yo sabemos que el enemigo quiere llevarnos a su infierno. Pero tú y yo nos vamos tú y yo vamos a refrenar a aquel que se quiere llevar tu alma y mi alma. Lo vamos a refrenar y lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Lo vamos a sujetar y le vamos a ordenar que doble sus rodillas delante de Jehová Dios de los ejércitos. Las puertas del reino de Dios es para los que estamos en santidad, dije. Y tú y yo sabemos que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque hemos estado cuidándonos, hemos estado santificándonos, hemos estado buscando el rostro de Dios. Y eso nos está ayudando para bien. Si tú y yo nos santificamos, mis hermanos amados, nadie podrá tomar tu alma. Ni las almas condenadas, ni las almas maldecidas, ni los ángeles caídos, ni el mismo Satanás podrá tomar tu alma. Porque cuando tu alma está llena de santidad, el diablo no puede tocar tu alma. Lo que es de Dios nadie se lo puede quitar. Y lo que Dios ya santificó y lo que Dios ya purificó, nadie lo puede ensuciar. Cuando Dios te guarda y te cuida, cuando el Espíritu Santo de Dios te redarguye tu corazón, tu mente, ahí es donde tenemos la confianza de que el mismo Espíritu de Dios nos hace sentir cuando tú y yo estamos mal. Cuando tú y yo hicimos algo pequeño que aún le desagradó a Él. Aquí es donde estamos viendo que verdaderamente el Espíritu de Dios está con nosotros. Mira, yo en algunas ocasiones he tenido unos pequeños malos pensamientos. Yo creo que te pasa lo mismo de repente a ti, amén. Porque en verdad, o sea, hay pensamientos o hay cosas, hay actitudes de repente que tenemos, o sea, que no son agradables a Dios. Pero ¿sabes qué es lo que me pasa? Y sé que te pasa lo mismo a ti. ¿Sabes qué me pasa? Yo empiezo a sentirme contristada conmigo misma. Y me siento contristada porque yo contristé al Espíritu de Dios. Entonces cuando el Espíritu de Dios se contrista contigo, tú ya no te sientes a gusto. Tú ya no te sientes bien. Tú ya empiezas a sentir algo incómodo y te empiezas a dar cuenta que tienes que ir a la presencia de Dios a decirle: Señor, pequé contra de ti. Señor, lastimé tu corazón, lastimé tus sentimientos, Señor. Eso es un privilegio, tener el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores todavía y que todavía cometemos errores. Porque no hay ser humano todavía que esté totalmente santificado, mis hermanos. Por muy ungido que esté la persona, por lo regular todos tenemos alguna área que está Dios trabajando en ella. Pero sabemos que en el tiempo de Dios, cuando Él se presenta en las nubes, sabemos que Él conoce tu corazón y lo más íntimo de nosotros. Y Él ya tiene apartado a cada uno de los cuales va a ser arrebatado de esta tierra. Los nombres de nosotros esperemos que estén en ese libro donde Dios ya les entregó a sus ángeles para que nosotros seamos llevados juntamente, ¿verdad?, con todos los que se santificaron y podamos partir de esta tierra. Y podemos salir de aquí, de esta tierra, para no llegar a la gran tribulación, mis hermanos. Porque verdaderamente lo que habla la palabra no es nada agradable lo que va a ocurrir en esta tierra. Todo lo que estamos viendo ahorita no es nada a comparación con lo que viene.
Muchas veces yo les he dicho, prepárense con alimento, con agua, porque hemos tenido revelación en los profetas, hemos tenido visiones, hemos tenido sueños, y muchos de los sueños que Dios me ha dado a mí se los he compartido, mis hermanos. Antes de la pandemia, antes del virus, el Señor a mí me dio la palabra y se las di. Amén. Y gracias a Dios que toda la mayoría de las personas se previnieron y se prepararon, ¿verdad? Y gracias a Dios ninguno de mis discípulos y ninguna de las ovejas que han estado conmigo están muertos. ¿Por qué? Porque Dios prometió que nos iba a guardar en el hueco de sus manos y seguimos guardados en el hueco de sus manos. El Señor está probando nuestra fe, mis hermanos. Y creo que tú y yo estamos mirando realmente que no es fácil tener fe, pero sí se puede. Sí se puede, porque Dios, cuando te mira que estás flaqueando en la fe, Él te empieza a motivar y te empieza a decir: todo lo puedes en mí que te fortalezco. Todo lo puedes en mí que te fortalezco. Tenemos que sentir sinceramente desde nuestra alma, orar personalmente con Él. ¿Cuántos sienten ese deseo, ese anhelo? ¿Cuántos anhelan estar en su presencia? ¿Cuántos añoran día a día? ¿Cuántos sienten su presencia y aún su presencia te hace llorar? Te hace llorar porque miserable de nosotros, ¿verdad? Porque verdaderamente Él, puso su mirada en nosotros, que no merecía Él. No merecíamos nosotros que Él pusiera su mirada en nosotros. Porque cuánto lo hemos hecho sufrir en otros tiempos, y a veces de vez en cuando lo hacemos llorar todavía. ¿Cuántos saben que Jesucristo llora por sus hijos? Aún llora por aquellos impíos, aquellos que se han convertido hijos de Satanás. Él está llorando por todo ser viviente. Y está buscando la forma de que esos hombres que están en las tinieblas salgan de las tinieblas. Está tratando de que esas personas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Pero sabemos que el enemigo ha usado sus estrategias y tiene tantos hombres y mujeres de Dios ahora, los tiene atrapados en el engaño y en la mentira. Y desafortunadamente estas personas, como saben tanta palabra, mis hermanos amados, muchos de ellos no quieren escuchar la profecía de aquel que nos ha mandado Dios a dar. Esas profecías que Dios nos da para que ellos se arrepientan y salgan de sus concupiscencias, mis hermanos, de sus errores. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos hablado a siervos de Dios y no han querido obedecer? No han querido escuchar la palabra que Dios manda. Y desafortunadamente, por orgullo, se van a quedar atorados y se pueden ir al mismo infierno. Dios nos está pidiendo fidelidad, mis hermanos. Nuestro Dios quiere que tú y yo seamos leales y que seamos fieles, que seamos personas agradecidas. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos, mis hermanos? De veras que hay mucho más agradecimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Porque verdaderamente Dios ha hecho continuamente. Desde el momento que tú y yo nos convertimos a Cristo, hemos sido tan bendecidos. Y nos ha enseñado Dios a ser agradecidos. Nos ha enseñado Dios a valorar todo lo que Él nos ha dado, mis hermanos. Por eso estamos aquí. Porque tú y yo pudiéramos estar en casa. Tú y yo pudiéramos estar ahorita diciendo: pues ya no hay problema, estamos en casa, ¿qué oramos? ¿Para qué nos reunimos, verdad? Nos ha limitado para que nos reuniéramos en la iglesia, pero eso no nos impidió reunirnos, ¿verdad? Eso no nos ha impedido que tú y yo vengamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Que tú y yo vengamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que sentir sinceramente desde nuestra alma, orar personalmente con nuestro Señor Jesucristo. Si no sientes ese deseo, provócate a ti misma, a ti mismo. Provoca. ¿Sabes qué? Lucha contra tu enemigo que no te deja tener una comunión con tu Señor, con tu amado. Es como el hijo que tiene anhelos de estar con el Padre. Aunque no lo veamos al Padre, sabemos que lo sentimos. Tú y yo hemos experimentado cosas sobrenaturales en su presencia.
Cómo Dios nos ha empoderado, cómo Dios nos ha mostrado su infinito amor, cómo Dios nos ha mostrado cómo Él puede escudriñar y puede conocer lo más profundo de nosotros. Cómo Él ha tenido misericordia de los tuyos, de tus hijos, de tus familiares. Porque a pesar de que están en rebeldía, a pesar que están en desobediencia, los mantiene vivos todavía con la esperanza de que ellos se arrepientan, con la esperanza de que ellos vean la gloria de Dios como la viste tú y la vi yo. Porque Dios no hace excepción de criaturas. Tú tienes que confiar que Dios ya te prometió que va a rescatar a tus hijos. No importa cómo anden tus hijos. No, eso no importa. Tu Padre te promete, tu Padre te cumple. Así es de que sabes que no importa lo que el diablo te diga, te va a tratar de susurrar, te va a tratar de hacer creer que tus hijos ya no tienen remedio. Tu Padre que está en los cielos dice que Él los va a cambiar, que Él va a hacer algo grande en ellos, que todo lo que están viviendo es para bien, porque todo lo que viven y todas las pruebas que están pasando es para bien, porque ellos van a ser bendiciones para otros hombres y mujeres, para otros jóvenes. Ellos van a dar testimonio y le van a dar gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si Dios te sacó de lo más vil, más despreciado a ti y a mí, también a tus hijos. Y quiero decirte algo, yo soy una persona que Dios me sacó de lo más vil, más despreciado. Y quiero decirte que si Dios me sacó a mí, va a sacar a los tuyos también. Yo te puedo asegurar que los tuyos no están tan pecados, no están como yo estuve de pecadora. No es tanto el pecado que ellos cometen como los pecados que yo cometí. Y si yo pequé más que tus hijos y familiares y Dios a mí me perdonó, también va a perdonar a los tuyos. No importa qué es lo que está pasando con tus hijos, importa qué va a pasar cuando tu Dios los rescate y los levante y los ponga como ejemplo delante de todo aquel que no ha querido creer, no ha querido creer que Dios existe y Dios es real, que Dios todo lo perdona. Cuando un corazón contrito y humillado se humilla delante de Dios, en medio de lágrimas, en medio de sufrimiento, en medio de padecer, en medio de tribulaciones, el Señor ahí está esperando el llanto de tus hijos, esperando que ellos clamen, esperando que ellos empiecen a declarar que necesitan a Jesús. Jesús estará presente en ese momento y entonces tomará los tuyos, ya sean tus hijos, familiares, esposa, esposo, ya sea cualquier persona que Dios te ha prometido que los cambiará. Dios tiene planes, Dios tiene planes, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es el dueño de la vida de todo ser viviente y Él se va a manifestar en los tuyos, créeme, porque Él es el todopoderoso y no hay nada que lo detenga. Si tú tienes fe y le crees, quiero decirte que tu Padre que está en los cielos te va a bendecir por tu fe, por tu fidelidad, por tu obediencia. Solo quiere que sigamos adelante y vamos a ver su gloria. Yo le he creído a mi Padre y estoy viendo la gloria de Dios. Así mismo la verás tú de una manera sorprendente. Cuando menos lo pienses, te vas a dar cuenta que lo que parecía que era imposible para ti, para Él es posible. Como se lo dije al principio, si para ti es imposible ver el cambio de tus hijos y familiares, posible, y lo va a hacer porque lo va a hacer, y los vas a ver predicar el evangelio en las calles, los vas a ver predicando en cualquier otro lugar, pero ellos van a cumplir la misión que Dios les ha dado. Tenemos que sentir sinceramente desde nuestra alma orar y orar. No lo hagas porque te manda el pastor, la pastora, el profeta. No, hazlo porque tú lo anhelas, porque tú lo deseas, porque tú lo necesitas, porque tienes una desesperación dentro de ti de tener una relación con aquel que te crió. Que puedas tú nuevamente poder sentir
sentir aquello que sentiste cuando estabas dentro del vientre de tu madre. Porque sabes que, aunque quedó olvidado aparentemente, cuando tú estabas en el vientre, allí estaba el Espíritu Santo de Dios formando cada parte de tu cuerpo. Y sabes que la misma carne, el mismo espíritu y el alma de nosotros añora nuevamente tener nuevamente las manos de Él acariciándonos. Yo sé que todo ser viviente que conoce ahora al Señor, añoramos que Él nos venga y nos acaricie, que Él venga y nos abrace, que nosotros podamos volver a ver sus ojos de amor. Dice, mi embrión vieron tus ojos, dijo David. En lo más secreto, más oculto me formaste. No hubo nada, Señor, que te impidiera serme perfecto como tú, Señor. Gracias, Padre. Ahí es donde empezamos, nuestro espíritu se empieza a conectar con el espíritu de Él. Ahí es donde podemos nosotros hablar con Él íntimamente, donde nosotros podemos relacionarnos con Él íntimamente, donde nosotros, su espíritu y el espíritu tuyo se empieza a conectar. Y empiezas a hablar en lenguas angelicales y solo tú y Él van a estar entendiendo lo que ustedes dos hablan, lo que nosotros hablamos con Él. Por eso es que es bien importante que añores hablar el idioma de Él, las lenguas angelicales, que puedan intimidarse, el espíritu tuyo y el espíritu de Él intimidarse con Él. Es tan maravilloso y tan grandioso estar en su presencia. Es tan hermoso, tienes que añorar, tienes que desear, tienes que anhelar desesperadamente buscar su rostro. Día y noche, tarde, en todo momento tienes que adorarle. Aún en tu carro, cuando vas viajando en el carro, ¿cuántas veces has sentido su presencia? ¿Cuántas veces has sentido sus manos que te tocan tus hombros, que te tocan tus mejillas? ¿Cuántas veces has escuchado su voz que te dice, hija mía, te amo, hijo mío, te amo? No estás solo, no estás sola, yo estoy contigo, no temas. ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido poner miedo, inseguridades? El mismo Espíritu de Dios te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, no te preocupes, te dice tu Señor. Aun cuando vas en el freeway o en la carretera, y hay personas que vienen en sus carros como locos porque están tomados por espíritus inmundos y tratan de provocarte un accidente. El Espíritu Santo los desvía y los hace a un lado para que no te lastimen, para que no te provoquen accidente. Y si aún te llegase a provocar un accidente el enemigo, el mismo Señor te toma de sus manos, en el hueco de sus manos, y no te quedas con ningún rasguño. Infinidad de milagros hemos visto cómo Dios, ha levantado a aquel que tiene un accidente en su carro y ni tan siquiera un rasguño le pasó en su carne. Algunos de nosotros en otros tiempos quisimos quitarnos la vida. Una ocasión yo me aventé a un barranco, mis hermanos amados, y ese día me recuerdo que yo me quedé dormida y estaba en el barranco, pero mi carro estaba detenido una piedra con otra. Yo nomás escuchaba que me gritaban, no te muevas, porque un movimiento te puede hacer que se desborone tu carro y se voltee tu carro. Como Dios guarda y cuida de nosotros. Amén. No eran las piedras los que estaban deteniendo mi carro, era la mano de Dios que detenía mi carro. Era la mano poderosa de Dios que me detenía, mis hermanos, porque no era el día para que yo muriera. Si tú y yo no hemos muerto es porque Dios todavía tiene algo contigo y conmigo. Él nos dio una misión aquí en la tierra y la tenemos que cumplir, mis hermanos. Quizá te has detenido de hacer cosas mayores, pero no importa, todavía hay tiempo para que tú le demuestres a Dios cuánto tú lo amas, para que tú le demuestres a Dios cuánto amas al prójimo, cuánto te amas a ti misma y a ti mismo. Dios está con nosotros y Él nos está prometiendo que vamos a estar con Él en su casa.
Siempre les he dicho, yo no quiero estar fuera de su casa, yo quiero estar dentro de su casa. Porque dice, muchas moradas hay en mi casa. Muchas moradas hay en mi casa. Pero me puedo suponer que afuera de su casa hay moradas también para aquellos que no hicieron completamente la voluntad de Dios. Porque dice que aún aquel hombre que estaba al lado izquierdo le perdonó sus pecados, ¿verdad? Le perdonó sus pecados. Pero puedo suponer que él no va a estar dentro de la casa de Dios, va a estar afuera, en su reino, porque se lo llevó a su reino, ¿verdad? Pero va a estar afuera. Dios tiene a sus discípulos dentro de su casa. Aquellos que verdaderamente hicimos la voluntad de Dios. Aquellos que verdaderamente le dimos la gloria y la honra. Muchos están muriendo, se están arrepintiendo y en el último momento Dios está perdonando. Amén. Porque si hay un arrepentimiento en el momento genuino, aún ahí Dios perdona. Porque lo que menos quiere es perder es las almas. Pero esas personas desobedecieron durante toda su vida. Se encontraron con la muerte y reconocieron que Jesucristo venció la muerte. Reconocieron que el reconocer que Jesucristo es el Señor, tendrían vida. No morirían, mis hermanos. Y estamos viendo que aún en el lecho de la muerte, muchos de nosotros vamos en ese momento a darles plan de salvación. ¿Y qué es lo que pasa? Dios les permite entrar a su reino. Pero sabemos de antemano que hay lugar especial para aquellos que hicimos la voluntad de Dios. Tenemos unas coronas, una corona para cada uno de nosotros. Y esa corona está adornada. Y esa corona va a estar adornada conforme tu trabajo. Son coronas preciosas que Dios tiene para ti, para mí. Todavía tienes tiempo de seguir poniéndole piedras preciosas a tu corona. Porque cada alma que tú le entregas a Jesucristo, esas almas son como una piedra preciosa para tu corona. ¿Sabes que es una gran bendición poder saber que Dios se agrada cuando tú entregas un alma? Poder saber que Dios dice que hace una fiesta en su reino, allá con sus ángeles. Cuando tú salvas un alma, cuando tú miras que esa alma Dios la está reclamando. A veces hay personas que dicen, no, esta persona no quiere, no, esta persona no quiere ser salva, no quiere ser salvo. No, es muy imposible, esta persona no quiere. No es que no quiera, todo ser viviente quiere ser salvo. Lo que no quiere salir es lo que está dentro de ellos, lo que está impidiendo que esta persona sea liberada. Necesita Dios guerreros poderosos, empoderados del Espíritu Santo de Dios, que tengan valentía y que vayan y rescaten esas almas y rescaten esas vidas y se las entreguemos al que es dueño de esa vida. Así como alguien te llegó y te rescató de la muerte, te rescató del engaño, de la mentira, tuvo que haber una persona que te vino y te habló de ese Dios verdadero, de ese Dios vivo, de ese Dios que perdona, de ese Dios que sana, de ese Dios que cambió tu vida y la mía. De ese Dios que te quitó el llanto, el dolor y te dio gozo, alegría, paz, tranquilidad, felicidad. Porque aún en tus problemas, en las tribulaciones y en todo lo que muchas veces creemos que nos va a dar para abajo, mis hermanos, ahí está el Señor siempre enseñándonos: no temas, no te preocupes, tu problema yo lo voy a solucionar. Tu situación difícil yo la voy a solucionar. La enfermedad que tienes, no te preocupes, yo soy el médico de médicos. Yo soy el que sano, yo soy tu medicamento. Yo soy aquel que yo te he dicho que soy, que por mis llagas yo te voy a curar, yo te voy a sanar. Y es donde nosotros empezamos a activar la fe, donde empezamos a darnos cuenta que verdaderamente su palabra no vuelve vacía, su palabra es real y verdadera. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Amén. Y todos nosotros somos bien privilegiados, mis hermanos. En realidad, al fin de cuentas, la oración es algo que tú y yo debemos de experimentar. Cuando yo empecé a experimentar, mis hermanos, qué era lo que yo quería en la oración, sabes que yo me empecé a apasionar. Porque tienes que experimentarlo, provócalo, experimenta qué vas a sentir
cuando tú empiezas a orar delante de Dios? ¿Qué es lo que siente tu alma? ¿Qué es lo que siente tu corazón? ¿Qué es lo que escucha tus oídos? ¿Qué es lo que miran tus ojos? Porque aún con tus ojos cerrados tú puedes tener visiones. Y son visiones que Dios te da como un regalo. Son visiones que Dios te da como un regalo para que te des cuenta que aún cerrando tus ojos tú puedes ver cosas sobrenaturales. Porque nuestro Dios es sobrenatural. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Todo. Si Él hace girar la tierra entera, también te hace girar a ti, te hace mover a ti, te hace caminar a ti, te hace despertar a ti. Todos nosotros estamos sanos por la gracia de Dios, por el amor que Dios nos tiene, mis hermanos amados. Porque hay tantas cosas que tenemos que nosotros agradecerle a Dios. Tantas cosas que pudieras hacer aún, o sea, numerar cada cosa que Dios te ha dado durante el tiempo que tú vives. Porque aún estando lejos de Él y estando desconociendo quién era Él, cuántas veces te cuidó, te protegió, cuántas veces Dios te dio de comer, aún, fíjate, aún cuando aparentemente éramos pobres, cuando aparentemente no teníamos ni para comer, mis hermanos, cuando crecimos en una cuna de una persona, de una familia que no tenía posibilidades de darte lo mejor. ¿Sabes? No cabe duda que Dios así como dice que sí le dio a los pajarillos de comer, continuas a sus hijitos. No importa de qué forma tú hayas crecido, no importa de en qué cuna tú hayas nacido, ahí estuvo Jehová Dios de los ejércitos, ahí estuvo su Santo Espíritu y sigue estando con nosotros, mis hermanos. Y cómo ahora, en qué posición nos tiene, cómo ahora nos ha bendecido verdaderamente, cómo ahora podemos ver su gloria y estar en el lugar más correcto, en el camino más preciado que muchos quisieran estar. Y que no ha sido fácil para ellos estar en ese camino, porque quizá en un tiempo estuvieron en el camino angosto y ahora ya se apartaron y se fueron al camino ancho. Pero tú y yo nos mantenemos en ese camino. Amén. Es un privilegio, mis hermanos, que el Señor nos ha dado las fuerzas como el búfalo y nos ha dado la valentía como se la dio David, ¿verdad? Porque David nos ha enseñado que Dios, la palabra nos ha enseñado que David tumbó a su gigante. Amén. Tú y yo hemos tumbado gigantes, mis hermanos. Amén. Gigantes que han querido detenernos en nuestro ministerio. Gigantes que han querido destruir lo que Dios formó en tu vida y en la mía. Hemos sabido y hemos aprendido cómo Dios nos ha dado esa valentía, ese poder, esa autoridad para tumbar cualquier gigante que se te presente. Hemos aprendido a resistir al diablo, mis hermanos amados. ¿Cuántas tentaciones se te han venido a tu vida? Pero esas tentaciones has podido tú resistirlas y le has ordenado a Satanás y te has dado cuenta que Satanás está sujeto a obediencia a Cristo y al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. ¿Cuántas veces has visto al mismo diablo derrotado? Cuando ha querido venirte a destruir, lo has visto derrotado, tirado en el suelo, porque ya está vencido. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos lo entregó ya sujeto y nos lo entregó derrotado, nos lo entregó vencido. Y tú y yo lo sabemos ahora. Sabemos que se va a levantar, pero sabemos que también nuestro Padre que está con nosotros también se va a levantar contra de él. Y tenemos que aprender a destruirlo. Tenemos que aprender a enseñarle que se ha metido con los hijos de Jehová Dios. Y con los hijos de Jehová Dios nadie se mete. Él se tiene que sujetar y tiene que obedecer. Él te conoce y me conoce a mí. Así es de que la oración es la que te extiende hacia Dios. Cuando tú te metes en oración con tu Padre, tú te extiendes hacia Dios. Y Dios se extiende hacia el alma tuya. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando tú empiezas a generar una comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios te empieza a extender el poder, la autoridad, la unción. Los dones se empiezan a activar, porque sabes que todo ser viviente tiene dones, pero hay dones que el ser viviente, los hijos
de Dios no los han descubierto. Cuando tú empiezas a buscar a Dios y empiezas a conocer quién es tu Dios y te empiezas a dar cuenta que Dios te dio dones, esos dones se empiezan a activar. Y empiezas a hacer lo que Dios te manda hacer. La palabra de Dios nos dice que seamos imitadores a Jesucristo. Y también nos dice que mayores cosas vamos a hacer en su nombre. Amen. Y tenemos que aprender a poner por obra la palabra. Porque la palabra se pone por obra, no es nada más para escucharla. No es nada más para escucharlo, para aprenderla de memoria. Es para ponerla por obra. En realidad, y a fin de cuentas, la oración es algo que debemos experimentar. En Salmos 34, 4 al 10. Si estás ahí, me lo lees, por favor. 34. 4 al 10. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Amén, amén. ¿Qué habla la palabra? Tan clara, ¿verdad? Aplícala a tu vida. Aplícala a tu vida. Confía. Confiemos en Él. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Dónde lo buscaste? ¿Cuándo lo buscaste? En la intimidad, en la oración. Donde quiera que andes lo puedes buscar. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son los temores que tenías anteriormente? Las inseguridades, los miedos, las cosas que experimentaste de niña, de niño, que te habían marcado tu vida, que te habían hecho inseguro, que te habían hecho, una persona que no tenías la capacidad de ser una persona segura, una persona valiente, una persona que pudiera decir, ¿sabes qué? Yo puedo salir adelante. ¿Cuántos temores, cuántos miedos el enemigo te puso? Y dice el 5, los que miraron el furor alumbrándoos, dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias el Señor te libró y me libró? ¿De cuántas angustias nos sigue librando? Todavía hay en algunas ocasiones vienen angustias porque no se ha terminado la lucha, ¿sí o no? De repente viene una noticia y te angustias, pero luego dices, yo confío en Jehová Dios, yo confío en Dios, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Dios va a arreglar esta situación, no me voy a angustiar porque tú estás conmigo, Señor, tú vas a arreglar este problema, Señor, no hay problema, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, Señor, yo sé que tú, Señor, estás conmigo y por eso yo seguiré adelante. Dice el 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú y yo tenemos temor de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que pecamos, que lo ofendemos, que lo contristamos, mis hermanos, tenemos temor de Él. Tenemos dolor de haberlo ofendido, de haberlo contristado. Y vamos a su presencia y nos arrepentimos. Es como cuando tú haces un daño a una persona y le lastimas y te das cuenta que no debiste de haber lastimado a esa persona. Y vas después y te presentas con esa persona y le dices, ¿sabes qué? Perdóname porque te ofendí, perdóname porque te lastimé, perdóname porque yo estaba pasando un mal rato, perdóname. Así mismo nosotros vamos a la presencia del Espíritu Santo de Dios, a la presencia de Dios y le decimos, Señor, perdóname. Porque sabes que tenemos temor de Él.
porque Él también se aira. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y nuestro Dios, cuando nosotros continuamente estamos fallando, le llega un momento, estamos dándonos cuenta en estos tiempos, mis hermanos, que la ira de Jehová Dios la ha soltado esta tierra. Porque es la ira de Jehová Dios la que se soltó en esta tierra. El diablo no puede moverse sin la voluntad de Dios. Los virus no se pueden mover sin la voluntad de Dios. Los hijos del diablo no se pueden mover sin la voluntad de Dios. Todo Dios lo permite y Dios está tratando con el ser humano. La tierra no se mueve si no es por la voluntad de Dios. La tierra tiembla cuando Dios dice: vas a temblar y los voy a sacudir a todos. Los voy a sacudir a todos para poder escuchar un clamor que me digan: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Porque en medio del desastre, en medio del dolor, en medio de la situación difícil, todo ser viviente va a terminar clamando a Dios. Aún los hijos del diablo, mis hermanos amados, terminan diciendo: ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero muchos de ellos no serán perdonados porque hicieron pactos con el mismo Satanás, y esos pactos no se podrán romper. Desgraciadamente hay personas que aunque clamen a Dios no serán perdonados. Pero ¿sabes qué? Dios con su gran misericordia a otros sí los va a perdonar. A otros sí les va a dar la oportunidad de entrar a su reino. Y esto es una gran bendición. Porque el que menos quiere que se pierdan las almas es Él. Él está luchando, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por todo ser viviente. Y el mismo Señor Jesucristo nos está induciendo a nosotros como ministros, como siervos, que vayamos y prediquemos a toda criatura. Que vayamos y prediquemos su palabra a toda criatura. Que rescatemos almas, mis hermanos amados. Que vayamos y levantemos al caído. Hay muchos cristianos caídos, engañados por doctrinas de demonios, doctrinas de espíritus inmundos. Hay anticristos diciendo que son cristianos, pastores, ministros, y todo aquel que no tenga discernimiento de espíritu será engañado. Por eso es que en la oración hay que clamar al Padre, que todo aquel que lo recibió les empiece a soltar un espíritu de discernimiento de espíritus, para que muchos puedan volver a discernir quién está en los pastores, quién está en los ministros, quién está en los profetas. Porque en estos tiempos la palabra de Dios habla muy claro que se van a levantar falsos profetas, falsos pastores, anticristos, mis hermanos, que hablan de Jesús, pero no son de Jesús. No son de Jesús. Por eso es que tenemos que estar en continua oración. La oración es el proceso por lo cual obtenemos, mis hermanos, ayuda divina. La oración es la que nos da la ayuda divina, la que nos muestra las armas poderosas, la que nos reviste de su presencia, la que nos reviste de su unción, la que nos reviste del poder. No sé si te has dado cuenta que cuando tú vas y haces un ayuno y te retiras con el Señor, después de ahí, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés subió a la montaña con su padre, y cuando bajó resplandeciente. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. Date tu tiempo con el Señor. No esperes que alguien te esté orillando y te esté empujando que lo hagas, porque sabes que lo tienes que hacer de todo tu corazón, que tu alma lo anhele, que tu espíritu lo desee desesperadamente, que lo añores y lo desees. Dale tiempo a tu Señor. Y cuando tú empiezas a experimentar esto, te vas a dar cuenta que después ya no vas a dejar de hacerlo, porque vas a añorar estar continuamente en la presencia de Él. Es algo tan agradable, te lo puedo decir porque lo he experimentado. Las veces que vamos a campañas, en Los Cabos, cuando estábamos en La Paz, donde quiera que vamos a campañas,
Hemos experimentado que nos metemos todos los días en la presencia del Señor en ayuno y en oración. ¿Sabes qué ocurre? Milagros sobrenaturales. Milagros sobrenaturales. El sábado vamos a ir a una campaña. Y yo te puedo asegurar que si yo me meto con el Señor y yo ayuno, yo estoy en su presencia, cosas maravillosas van a suceder. Milagros sobrenaturales van a suceder. No porque yo los vaya a hacer, los va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Él me va a llenar a mí de su presencia, de su unción, de su amor, de su poder. Porque lo que más anhela el Señor es bendecir a su pueblo. Pero Él necesita un cuerpo santificado, una persona que esté manteniéndose en santidad, una persona que anhele verdaderamente servirle en espíritu y en verdad al Señor. Una persona valiente y esforzada. Dice la palabra de Dios que solamente los valientes arrebatamos los reinos de los cielos. Si yo voy con la valentía que el Padre me va a dar, y yo voy y reprendo a Satanás y empiezo a reprender a los demonios, los espíritus tienen que huir. Porque yo voy bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Voy bajo la luz del Espíritu Santo de Dios. Y el diablo y sus demonios no soportan ver la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dice la palabra de Dios que ellos huyen en la presencia del Señor. Hemos visto las manifestaciones tú y yo, cómo los espíritus inmundos empiezan a revolcarse y empiezan a salir de las personas. Milagros sobrenaturales para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo vimos en la iglesia cómo había manifestaciones demoníacas y cómo el Señor siempre nos respaldó a todos los ministros. Ahora, si tú me vas a acompañar el día sábado, vas a estar conmigo, tú te tienes que ir bien ayunado y bien orado, porque va a haber muchísima gente y tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar orando. Tenemos que estar reclamando esas almas, mis hermanos. Y los que se queden aquí en San Diego, te pido de favor que estés orando, intercediendo, por favor. Porque necesito tus oraciones. Necesito que estés orando para que el mismo Espíritu de Dios se mueva en gran manera en ese lugar donde vamos a ir. El Señor, yo sé que ya tiene todo bajo control. Yo estuve orando antes de que le dijera que sí al pastor. Le dije, pastor, necesito orar, necesito tener la indicación del Espíritu Santo de Dios que sí quiere el Señor que yo esté ahí con ustedes. Y claro que sí, con todo gusto voy a ir, pero yo tengo que ir bajo el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo ir sin Él, porque ¿de qué me sirve ir sin Él si no va a pasar nada? Lo que Dios quiere es manifestarse y libertar al cautivo y sanar al enfermo. Y quiere hacer cosas mayores, milagros sobrenaturales, porque es necesario que el nombre del Señor sea exaltado, sea levantado, mis hermanos. Vayamos a Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Amén. Dice que su palabra no será, no volverá a él vacía. Amén. Así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía. Quiere decir que cuando nosotros los profetas hablamos la palabra que Dios pone en nuestra boca, esa palabra se cumple, mis hermanos. ¿Sabes que hay personas que Dios les ha dado profecía y son personas incrédulas? Y la palabra de Dios no se cumple por la incredulidad de aquel ser humano, de aquel cristiano o no cristiano que no ha creído la palabra. Pero la palabra de Dios se cumple. Se cumple porque se cumple. Amén. Si el Señor nos da una palabra y nos dice que Él nos va a usar en gran manera y tú no le crees, pues no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no le estás creyendo. Pero si tú le crees al Señor que te va a usar en gran manera, tú solamente déjate usar, porque a fin de cuentas no eres tú. Es el Espíritu de Dios que está sobre de ti, que está sobre de nosotros. Sabemos que si Él nos está diciendo que nuestros hijos serán salvos,
Y nuestros hijos son profetas, pastores, ministros, levitas. El Señor lo dijo. Yo no puedo dudar de su palabra. ¿Cómo Dios nos va a traer a mis hijos? Él sabrá cómo los va a traer. ¿Con lazos de amor o con vara? ¿Verdad? Y cuando vienen con vara, los papás se estorban. No, Señor, no me los lastimes. No son tuyos. No son tuyos. Deja que Dios los traiga como Él quiera. Con vara o con lazos de amor. Conozco a una persona que amamos mucho, estuvo con nosotros en la iglesia, ahorita está en Yuma. Y esta mujer se apartó de Dios, es levita. Y se vino de Yuma para acá a San Diego y anduvo rondando en tantas partes, en diferentes ciudades, porque ella se molestó porque sus padres se divorciaron. Y se molestó. Y resulta de que anduvo rondando y se metió en tantas cosas tremendas, que ¿cómo Dios es tan misericordioso? Yo me puedo suponer que a lo mejor pensaban que el Señor iba a tratar muy duro con ella. Y de hecho, en la administración, en su liberación, fue una liberación de las más, tranquilas y más bonitas que Dios me ha llevado a liberar. La mamá de ella me decía que por favor, no le gritara, porque como yo tengo, una voz de trompeta, ¿verdad? Y como ella es tan delicadita, y ella me decía, por favor, tranquila, no la vaya a ministrar porque se va a asustar. Y, no te preocupes. Le pidió que la sobara para empezar, ¿verdad? Entonces yo la puse en la mesa y le empecé a sobar y me decía que por favor, tranquila, que no la ministrara, que le dolía mucho su espalda y que necesitaba una sobada, pero que no la ministrara. Y que no te preocupes, el Señor toma el control. Cuando yo estoy sobando, le hago que se ponga boca arriba. El Señor me dice, ponle la mano en el corazón. Y yo empiezo a mover mi mano en el corazón y empiezo a orar en voz baja y empiezo a reprender los espíritus y ella empezó a suspirar. Entonces se me queda viendo su mamá y me dice, pastora, me dijo, ¿también el corazón se soba? Entonces me hace hablar la boca, ¿verdad? Y le digo, sí, le dije, ¿sabes por qué? Porque en el corazón hay dolor, hay tristeza, hay rencor. Y empecé a soltar todas las palabras que el Espíritu Santo de Dios puso en mi boca. Y en lo que yo estoy repitiendo cada espíritu, los espíritus estaban saliendo. Fue una de las personas que Dios me llevó a liberar de una manera tan tranquila, cuando muchos pensaban que iba a ser una manifestación pero fuerte, demoníaca, muy fuerte. Y no, Dios trata con cada persona como Él quiere. ¿Sí? Cuando yo fui liberada, a mí el Señor me mostró los espíritus inmundos, los demonios, al mismo Satanás, lo escuchaba cómo hablaban, escuché cómo gritaban cuando caían al abismo. Yo tuve una experiencia muy tremenda, muy fuerte, ¿verdad? Pero bueno, Dios trabaja con cada quien como Él quiere, ¿verdad? ¿Y también huele? ¿Mande? También huele. Huelen horrible. Sí, huele muy feo. Y la verdad es que Dios, va a tratar con cada uno de nosotros totalmente diferente, ¿verdad? Él sabe cómo tratar con nosotros, nuestros corazones. Porque a mí me hizo mirar el abismo, porque me hizo ver a los demonios, porque me hizo que yo pudiera ver el rostro del mismo Satanás, cómo me hizo que le hablara a Satanás y le dijera, te declaro la guerra. El Señor ya desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, ya nos tenía preparado para la tierra. Y nos trajo con un plan y un propósito, ¿verdad? Estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. Estamos para hacer lo que Él manda. Para hacer lo que Él manda. Todos nosotros no estamos aquí por casualidad. Tú llegaste hasta aquí porque Dios te permitió llegar hasta aquí. Los que no vinieron, pues Dios sabe por qué no vinieron, ¿verdad? Pero aquí estamos los que tenemos que estar. Y lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, que nosotros necesitamos de Él. Más que ni Él de nosotros. Pero bueno, Él nos quiere dar la oportunidad de mostrarnos cuánto Él nos ama. Porque en realidad si una persona se niega a servirle, el Señor tiene muchos más que están clamando. Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, llévame, no importa, Señor, que tenga que padecer, sufrir y que, mira, no importa que el diablo me ataque, pero si tú estás conmigo, yo voy a soportar. Porque no es fácil servirle al Señor, mis hermanos. Mucha gente piensa, ay, yo quiero los dones, yo quiero echar fuera demonios, sí,
Vas a ir a la guerra a pelearte contra Satanás y sus demonios. Y cuando entras a la guerra con el diablo, amaneces todo aporreado, todo moreteado, todo rasguñado, todos los bolotas en la cabeza porque te garrotan la cabeza. Y sientes el dolor y sientes lo tupido, ¿verdad? Entonces, aquel que quiera servirle al Señor, pues tenemos que padecer. Pero vale la pena, mis hermanos, porque cuando vemos la gloria de Dios y vemos la sanidad y la libertad de aquellos que son hijos de Dios, es un privilegio, mis hermanos. No dudemos que nuestro Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Y no dudemos que nuestro Dios es el que derrota a nuestro enemigo. ¿Amén? El que lo reprende por nosotros, dice la palabra de Dios. Así es de que dice la palabra, así será mi palabra que sale por mi boca, no volverá a mi vacío. ¿Qué Dios te ha prometido, mis hermanos? ¿Crees que te va a cumplir? Amén. Nuestro Dios y el propósito de Dios es que tengamos una comunión con Él y poder escuchar su voz. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Gloria a Dios, ¿verdad? En la oración vas a experimentar cosas sobrenaturales. Cuando tú empiezas a orar y empiezas a tener una relación con Él, vas a tener aún sueños que son tan reales, visiones, revelaciones, y vas a empezar a darte cuenta que estás en este mundo, mas no eres de Él, ¿verdad? Que vas a tener el tiempo de vivir y el tiempo de salir de esta tierra, pero es en el tiempo de Dios. Tú no te puedes morir antes ni te puedes morir después. Dijo una persona ahora con lo del virus, me voy a morir. Le dije, en momento, todavía no has cumplido tu misión. Aquellos que decían, ay, me pegó el virus. Bueno, yo les dije que no se dejaran pegar del virus. Yo les dije, péguenle ustedes al virus. Pero no me hicieron caso, ¿verdad? Pero el virus no te puede pegar. Y si te pegó es porque Dios lo permitió, no porque el diablo. ¿Verdad? Era para probar tu fe, como les dije, ¿verdad? Y era para que ustedes pudieran ver la gloria de Dios. Amén. El diablo solamente está sujeto a obediirse a Cristo, y él tarde que temprano va a ser ya echado al lago de fuego. Tiene muy poco tiempo. Está buscando las estrategias, está buscando la forma de cómo hacer caer a muchos hijos de Dios. Si tú no buscas el rostro de Dios y si tú no tienes una comunión con Dios, entonces el enemigo te puede desviar y te puede hacer caer. Amén. Por eso es que es bien importante, dale tiempo al Señor, date tiempo con el Señor. No te vas a arrepentir, créeme. Al contrario, vas a empezar a darte cuenta que esto es lo mejor que te va a poder pasar en tu vida, y no vas a dejar de estarlo buscando. El enemigo está maquilando en nuestras vidas y en nuestros familiares, pero cuando él está maquilando, mis hermanos, las estrategias y las formas de hacernos caer y de atacar a nuestros familiares, a nosotros mismos, también nuestro Dios es ahí donde en las oraciones nos está dando las estrategias y las armas. Yo no sé si te has dado cuenta que cuando viene un trancazo a tu vida o a la vida de tus familiares, tus hijos, yo no sé si te has dado cuenta, el Señor ya te estaba previniendo antes de que viniera. Antes de que viniera, o sea, la acechanza del diablo. Ya te había avisado nuestro Señor Jesucristo y ya nos había alertado, ¿verdad? Porque el Señor, antes de que pasen las cosas, nos alerta para que estemos alertas en el momento que va a llegar el ataque. Y nos enseña cómo pelear la buena batalla. Nos enseña cómo atar al devorador, porque nos dio poder y autoridad para atar y desatar. Y ahí es donde vamos a empezar a poner por obra la palabra que Él nos dio. Por obra, y vamos a ver el éxito. Y vamos a ver cómo Dios nos respalda. Mira, hasta en las cosas más mínimas se los he dicho y ustedes lo han experimentado. Hasta en las cosas más mínimas, nuestro Padre que está en los cielos nos ha respaldado, mis hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad? Cómo Él se ha manifestado en nuestras vidas, aún en cosas pequeñas, pero también se ha manifestado en cosas muy grandes, en cosas que parecen que nunca van a tener remedio. Como en esa jovencita que tenía el tumor con cáncer, que como Dios ya se lo secó. Como Dios ya la tiene sana, esa jovencita, para la gloria de Él, ¿verdad? Y muchos más testimonios que podemos
dar de testimonio, ¿verdad? Cómo el Señor ha hecho cosas sobrenaturales. Sabemos que Satanás está sujeto y que cuando el enemigo viene y nos ataca porque estamos descuidados, aún con todo y eso, Dios nos va a defender y nos va a enseñar que está con nosotros. Nosotros sabemos que nuestro Padre que está en los cielos siempre estará con nosotros. Amén. Siempre estará Él cuidándonos, protegiéndonos. Nuestro Padre que está en los cielos te va a dar todas las armas para derrotarlo. Tú y yo, cuando le mencionamos al enemigo que tenemos un Padre que es el Padre Celestial, el Todopoderoso, el diablo ya lo sabe. No necesitas decírselo, pero a veces se lo tienes que recordar, porque Él ya sabe quién eres. Él conoce desde antes de que salieras del vientre de tu madre. Él sabe que tú ya venías con un plan y un propósito, no porque estuviera dentro del vientre de tu madre, sino por la luz que reflejaba el vientre de tu madre. Cuando tú estabas adentro, esa luz que refleja ese vientre, inmediatamente el devorador, Satanás, el diablo, como le quieras decir, está mirando esa luz dentro del vientre de la madre. Cómo se refleja hacia afuera, porque es una luz resplandeciente. Somos la luz y la sal de este mundo. Y algunos venimos con más luz que otros. Entonces, donde Él mira más luz es donde ataca. Y donde pone en los pensamientos del padre y de la madre, y pone en las bocas de ellos querernos matar, querernos quitar la vida. Abórtalo, aborta, y empieza a poner pensamientos en la mente y empieza a hacerlos hablar para maldecir al fruto del vientre de la madre. Y entonces nos empiezan a maldecir los padres que Dios nos dio aquí en la tierra. Y desafortunadamente esas maldiciones recaen sobre nosotros. Y por eso padecemos cierto tiempo de nuestra vida, pero no dejamos de ser lo que Dios dijo que somos. Porque en el tiempo de Dios vino y nos rescató y nos vino a poner en el lugar correcto, en el lugar que nosotros pertenecemos. Amén. Aquí es donde nosotros vemos la gloria de Dios, mis hermanos, y donde vemos que el plan de Dios se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir. En Mateo 11:12. En Mateo 11:12. ¿Qué dice la palabra? Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatamos. Amén. Sufrimos violencia, pero los violentos arrebatamos los reinos de los cielos. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? O sea, que tenemos que ser violentos, que tenemos que ser agresivos, que tenemos que levantarnos contra las tinieblas y empezarle a arrebatar lo que nos ha robado, mis hermanos. Si tú no eres una persona violenta, si tú no eres una persona agresiva contra las tinieblas, el enemigo va a ser agresivo, va a ser violento. ¿A cuántas familias ha destruido? ¿A cuántos hijos tiene destruidos? Hijos de pastores, de ministros. Hemos ido a centros de rehabilitación, mis hermanos amados, y nos hemos dado cuenta que hay varios hijos de pastores y los tienen encerrados como si fuera una cárcel porque son los más rebeldes. O sea, el diablo quiere avergonzar a los hijos de Dios y los pastores no saben cómo pelear contra Satanás y sus demonios. No saben cómo arrebatarle al diablo a sus hijos. Es tiempo de que todos nosotros aprendamos a arrebatarle al diablo con violencia, con enojo, con ira, ¿verdad? Con valentía, enfrentándonos delante de Él y ordenándole que suelte lo que es de nosotros. Una persona pasiva, una persona con miedo, una persona con inseguridad se queda atorada, se queda paralizada y no hace nada por sus familiares. Tenemos que pelear la buena batalla, mis hermanos. El Señor nos está hablando y nos está diciendo que seamos violentos, que actuemos con ira, con enojo, contra de aquel que es nuestro enemigo, mis hermanos.
No podemos quedarnos detenidos, mirando que el enemigo nos está robando nuestras bendiciones. Dice el Señor que solamente los valientes arrebatan. Un valiente pelea. Un valiente le quita al enemigo lo que le robó. Tenemos que pelear, mis hermanos. Tenemos que ver la gloria de Dios, porque el Señor te dice que vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. No te debilites, no dejes que el enemigo te ponga su pie en la cabeza. Tú eres quien tienes que pisarle la cabeza. Dice la palabra de Dios que la mujer tiene enemistad contra Satanás, ¿verdad? Y dice que él te morderá el calcañal, pero tú le vas a pisar la cabeza. ¿Cuántas veces le has pisado la cabeza? ¿Te ha mordido el calcañal? Pero después de ahí tú le pisas la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Te provoca. Te provoca. Él viene y te muerde. Pero tú te tienes que levantar violentamente, pisarle la cabeza. Pisarle la cabeza. No permitir que el enemigo te pise a ti la cabeza. Pisándote la cabeza te pisa tus pensamientos, sentimientos, voluntad, tu libre albedrío, tus sentidos. Y entonces te deja paralizado. ¿Cómo vas a pensar si te tiene el pie en la cabeza? ¿Cómo vas a actuar si te tiene el pie en la cabeza? ¿Cómo vas a hablar si te tiene el pie en la cabeza? ¿Dónde están tus sentidos? ¿Cómo vas a mirar dónde está si te está pisando tu cabeza? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si te está pisando la cabeza? Por eso no puedes permitir que el enemigo te pise la cabeza. Tú tienes que pisársela a él. Jesús reveló la actitud necesaria para desarrollar poder espiritual. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los vamos a arrebatar. Amén, amén. Para recibir el poder de Dios en nuestras vidas se requiere una intensa y determinada dedicación a la oración. Intensa es intensamente, continuamente, en todo tiempo. Determinarte, mi hermana, mi hermano, determínate a buscar al Señor. O sea, tú mismo provócate a determinar, este tiempo es para mi Señor. Este tiempo es para ayunar. O sea, tú mismo, empieza a determinar, empieza a hacer, una agenda en esta área y decir, estas horas son para mi Señor, nadie me mueve. Estas horas son para ayunar, nadie me mueve. Porque sabes que vas a ganar muchas bendiciones. Vas a entender que tú eres realmente lo que Dios dice que tú eres. Vas a entender que tú realmente, eres hija e hijo de Dios. Y vas a tener una intimidad con tu Dios amado que te formó en el vientre de tu madre a imagen y semejanza. Tienes que volver a tu identidad. Tienes que recuperar esa esencia del Espíritu Santo de Dios. Y tienes que saber quién eres. Tienes que reconocer quién eres para Cristo Jesús. El poder de Dios se manifiesta en la oración. Tienes que tener una profunda seriedad y una fe positiva. Si no tienes fe, de nada te sirve. Si no tienes fe, te vas a quedar en las mismas. Vayamos a Hebreos 11, del 1 al 6. Del 1 al 6. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda.
y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca, de lo que les buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiempo de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuya arquitecto y constructor es Dios. Hasta ahí. Amén. Es Dios. Él es el constructor y arquitecto de nuestras vidas, de las vidas de tus hijos. Si tú tienes fe y tú le crees a Dios su palabra, todas las cosas van a ser conforme tu Padre que está en los cielos te lo ha prometido. No podemos dudar de que nuestro Dios Todopoderoso tiene el control de nuestras vidas, mis hermanos. Por la fe nosotros vamos a adquirir el reino de Dios, porque si todos aquellos que no tienen fe no podrán entrar al reino de los cielos, por fe. Amén. Muchos dicen por fe, sí, pero tenemos que agregar también que por santidad. Porque tú puedes tener mucha fe, yo me voy al reino de los cielos, pero si no hay santidad, no puedes entrar. O sea, tenemos que tener santidad, ser obedientes, ¿verdad? Tenemos que, creer que Dios nos está pidiendo santidad. Porque Él viene por una novia sin mancha y sin arruga, mis hermanos. No ignoremos que Dios no puede permitir que una persona entre, un alma entre, cuando esa alma pecó y no se arrepintió. Todos nosotros tenemos que arrepentirnos aquí en la tierra, porque llegando al reino de Dios, a la corte del celestial, allá está el libro de nuestras vidas, y está escrito todo lo que hicimos aquí en la tierra. Amén. Y por santidad vamos a poder entrar al reino de los cielos. Si tú ya pediste perdón, perdonaste, y si tú te has estado limpiando tus vestiduras, dice el Señor que vas a entrar al reino de los cielos. Porque nada sin santidad podrá ver el rostro de Dios. Amén. Es necesario que aquí en la tierra tú pidas perdón a los que ofendiste, perdones a los que te ofendieron y te limpies. A veces es difícil pedir perdón y es difícil reconocer que también ofendimos, ¿verdad? Siempre por lo regular creemos que la persona que nos ofendió, creemos que es el culpable, pero también nosotros participamos. Amén. Nosotros muchas veces queremos que nos pidan perdón, pero a veces también tenemos que pedir perdón. Tenemos que limpiarnos, y aún si tú no tienes que pedir perdón, dice el Señor que pidas perdón, porque el que se humilla Dios lo exalta, ¿verdad? Muchas de las veces nos ofenden, nos lastiman, y algunas veces Dios me manda a mí a pedir perdón a los que me ofendieron y lastimaron. Y sabes que por obediencia, no me importa, que el diablo me quiera avergonzar, pero yo voy por obediencia a pedir perdón aún a los que me lastimaron y ofendieron. Porque es menester, es un mandato que Dios nos manda, ¿verdad? Él pidió perdón por los que lo estaban matando, por los que lo estaban crucificando. ¿Y quiénes somos nosotros para no pedir perdón por ellos? Nosotros tenemos que ser como Jesucristo, pedir perdón por todos aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado, que nos han herido, porque son personas cautivas, personas que fueron engañadas por Satanás, ¿verdad? Y tenemos que entender que ellos todavía no han conocido a Cristo. Tenemos que entender que todavía no conocen a Dios que tú y yo conocemos. Amén. Amén.
Hagamos lo que el Señor nos manda hacer, mis hermanos. No dejemos de orar, no dejemos de buscar el rostro de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar. Nos va a ayudar a poder estar fuertes aquí en la tierra, fuertes en las tribulaciones, fuertes en las pruebas, en las luchas, fuertes para pelear y arrebatarle al enemigo lo que nos ha robado. No podemos permitirle al diablo que siga con lo que es de nosotros. Si tú no peleas lo que se te robó, él se va a seguir quedando con aquello. Es necesario que te levantes con armas poderosas que Dios te ha dado y las pongas por obra en verdad. Y no te quedes pasivo, tranquilo, como que no importa, que Dios rescate a mi hijo, a mi hija. No, rescátalo tú. Amén. Tú pelea, para eso Dios te dio su Santo Espíritu. El Dios Todopoderoso lo puede hacer así. Pero fíjate que Dios no se va a poner con una persona tan minutiva, tan pequeñita. El diablo es tan chiquito delante de Dios, es tan pequeñito, que Dios mismo no se puede poner contra de Satanás. O sea, no puede pelear con Satanás. No porque no pueda, sino porque es muy pequeño y Dios no es abusivo. Dios por eso nos dio a nosotros el poder y la autoridad para que nosotros peleemos contra el enemigo y le arrebatemos lo que nos ha robado. Lo que nos ha robado. El Dios Todopoderoso lo puede desaparecer en un segundo, mis hermanos. De hecho, va a terminar cayendo y terminando donde Dios ya tiene establecido para que Él se quede en ese lago de fuego, ¿verdad? Y tú y yo nos vamos a casa, a la casa prometida, allá con el Señor Todopoderoso, allá en su reino, donde hay calles de oro, mar de cristal, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá enfermedades, no habrá muerte, mis hermanos. Estamos esperando ese día, mis hermanos. No le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte ya fue vencida, mis hermanos. Nosotros viviremos eternamente con Cristo Jesús y nos santificamos. Si obedecemos al Padre que está en los cielos, vamos a regresar con Papá Dios, y allá estaremos todos juntos en la gloria de Dios, mis hermanos. Tenemos que ser nosotros personas obedientes, personas anhelando verdaderamente estar en el reino de Dios. Todos nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Qué nos está prometiendo Dios? Él quiere volver al principio, cuando le entregó a Adán y a Eva el paraíso. Dios quiere que ahora recuperemos ese paraíso. ¿Quién se lo quitó a Adán y a Eva? Satanás. Pero ahora nosotros vamos a recuperar ese día, ese lugar. Y vamos a ver ese día glorioso que podemos nosotros disfrutar, como hizo el diseño perfecto Dios para nosotros. Amén, mis hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar.